también la palabra. Amén, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor Jesús. Amén. Cuando hayan encontrado dicen amén, fuerte. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó ¿qué? La casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es decir, estábamos hablando de una casa llena. ¿De qué? De la gloria de Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque aquí estamos, Señor, para sentarnos a meditar en ella. Háblanos, Señor. Yo soy el que más necesito esta palabra, Señor Jesús. Habla a ese amigo que nos acompaña en esta tarde. Habla, hermanos, Señor, en esta tarde. Desciende con poder, Señor, sobre esta casa, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu, mi Dios, porque es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Que se cree un hambre, que salga un hambre, que salga una sed de nuestros corazones por la palabra de Dios, y que el Señor llene cada casa, llene cada corazón, llene cada mente con su palabra, con su Espíritu Santo. Si hay alguien sediento en esta tarde, que le dé gracias a Dios y que le diga: Señor, en esta tarde llena esta casa, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede ponerse cómodo, hermano. Y qué bonito es cuando dice la palabra que descendió la gloria del Señor y entonces se llenó la casa de la gloria de Dios, ¿verdad? En ese momento estaban hablando de la casa que Salomón construye para el Señor, donde se movía la presencia del Señor. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano: todos los utensilios de la casa son única y exclusivamente para adoración, gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque este piano que usted mira aquí no se puede prestar para que toquen en un concierto mundano. Esa batería no se puede prestar para que adoren a ningún hombre. Estas sillas son para que se sienten los santos del Señor. Todos esos instrumentos son para adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Todo lo que usted mira en esta casa, las sillas, la pantalla, los parlantes, todo lo que hay allá, las cámaras, todo es para gloria y honra del Señor Jesucristo. Esos son los utensilios de la casa que tienen que consagrarse solamente para el servicio. Sí, Señor, así es. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a mirar algo allí en Ezequiel capítulo 8. Si me pone por favor, hermano, allí en capítulo 8 de Ezequiel, vamos a mirar algo muy triste que estaba pasando en la casa de Dios. Algo muy lamentable. Amén. Personas que tenían un conocimiento, personas que habían tenido experiencias con el Dios verdadero, personas que habían conocido al Señor de la gloria, pero después comienzan a hacer cosas abominables en la casa del Señor. Amén. Y entonces le muestra el Señor a Ezequiel las abominaciones en Jerusalén. Amén. Y dice el verso 1: en el mes sexto, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado aquí en Ezequiel, en mi casa, y los ancianos de Judá, fíjese bien esto, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré aquí y era una figura, y comenzó a tener una visión acerca de aquel que se le había aparecido, y comienza a describirlo, y dice el verso 3: y aquella figura extendió la mano y me tomó, amén, por las guedejas de mi cabeza, y me levantó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión a Jerusalén.
comenzó a mostrarle todas las cosas, aleluya, que estaban haciendo aquellas personas, aquellos judíos en la casa del Señor. Amén. Y si seguimos la lectura, dice aquí, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios, el Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿A qué se está refiriendo con esa imagen del celo? Resulta que estaban en idolatría ellos. Habían levantado una imagen que era semejanza femenina. ¿Para qué? Para irritar al Señor, para provocarle a ira al Señor. Eso era lo que estaban haciendo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Es decir, cuando hacen esas cosas, están alejando al Señor de su santuario, de su casa. Si nosotros hacemos cosas desagradables en este lugar, y si comenzamos a usar las cosas que no sea para el servicio a Dios, la gloria del Señor va a abandonar este lugar. Por eso usted cuando viene tiene que venir a adorarlo. Por eso usted cuando viene tiene que venir con acción de gracias. Por eso usted cuando viene tiene que venir presentándose como ese sacrificio vivo, solamente para la adoración a el Señor. Pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Amén. Y seguimos leyendo. Y dice, y me llevó, verso 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Quiero hacer un pequeño pare allí. Y miré en la pared un agujero. El Señor le dice al profeta que cabe por ese agujero, cabe en la pared. Y él encuentra algo allí y sigue mirando a través del agujero. Cuando nosotros nos presentamos aquí en ese lugar delante de la presencia de Dios, resulta que el Señor tiene un agujero por el cual nos mira a nosotros. Él tiene un agujero por el cual mira dentro de su corazón. Él tiene un agujero por el cual mira dentro de su mente. Y como Él es el que conoce todos los pensamientos del corazón, de la mente, todos los deseos, Él es el que tiene el conocimiento de eso. Entonces tenga mucho cuidado, mi hermano, porque hay uno que cuando usted viene aquí, conoce cada cosa. Y entonces le dice, aleluya, le dice, y miré en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Amén. Dice, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Es decir, el profeta iba a comenzar a mirar lo que estaban haciendo ellos allí detrás de aquella pared que supuestamente los estaban cubriendo de la presencia del Señor. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables y de todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo el derredor. Mire qué tan triste lo que estaba hablando el profeta aquí. Cuando tiene la visión, comienza a mirar puras cosas inmundas dentro de la casa de Dios. Comienza a mirar imágenes pintadas en la pared. Comienza a mirar toda especie de animales, aves, cuadrúpedos inmundos dentro de la casa del Señor. Personas que habían tenido un conocimiento, que habían tenido experiencias con el Señor, ahora estaban en idolatría, ahora estaban en pecado, adorando a las criaturas antes que al Creador, cuando toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Él. No le pertenece a un animal, no le pertenece a una escultura, le pertenece a Él. ¿Cuántos me creen en esa parte? Aleluya. Y delante de ellos, dice el verso 11, estaban 70 varones, y escuchen lo que les voy a decir aquí, de los ancianos de la casa de Israel. Cuando comenzamos a leer, ¿qué fue lo que leímos? Dice, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos. ¿Será que estaba hablando de los mismos ancianos? Anciano es sinónimo de sabiduría. Anciano es sinónimo de experiencia con Dios. Anciano es sinónimo de, amén, desde una madurez espiritual más alta que un joven. Eso es un anciano. Pero mire lo que está diciendo el profeta aquí en el verso 1 del capítulo 8. Él estaba con los ancianos. Y acá cuando nos venimos a este lugar, al verso 11, estaban los mismos ancianos.
Es decir, los que estaban compartiendo con Ezequiel en ese momento eran los que estaban haciendo esas abominaciones a escondidas. Una persona que se mete en el espíritu, le voy a decir una cosa, había un pastor en Colombia que los hermanos tenían miedo de arrimársele, porque tenía un don de discernimiento. El Señor le mostraba cosas acerca de los hermanos y les cantaba la tabla así como era. Y los hermanos les daba miedo arrimársele a ese hermano. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que se mete con Dios, cuando hay una persona que se mete con el Señor le muestra. Incluso esas personas que hablan con usted, si te hablan y esa palmadita en el hombro es sincera. Eso es nuestro Dios, hermano. Y eso era lo que precisamente le estaba mostrando el Señor a Ezequiel. Mucho cuidado, porque esos ancianitos que se sientan con usted ahí son los que andan haciendo semejantes bellezas. Venga, le muestro. Y sigue diciendo, y me dijo, el verso 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, mire lo que está diciendo, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, ¿los has visto? Y sigue diciendo, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, era lo que ellos pensaban en ese momento, aleluya al Señor. Pero Isaías capítulo 6, verso 3, dice que toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, que en ningún momento ha abandonado la tierra, es que había abandonado los corazones de ellos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Con el aleluya. Señor no se juega, hermanos. Señor. Después de que metimos la mano con el Señor, siga para adelante. Va a venir un momento de desánimo en su vida. A mí me han venido muchos momentos de desánimo, hermano. Pero cuando yo me acuerdo que hay un Dios en los cielos, cuando yo me acuerdo que hay un Dios en los cielos, que te dice esfuérzate y sé valiente, porque eres una casa de barro, y Él se acuerda de nuestra condición y te dice sigue adelante, no importa, sigue adelante, porque Él se acuerda de tu condición. Él se acuerda que eres una casa de barro, pero esa casa de barro puede ser llena en esta tarde con la presencia de Dios, con la unción del Santo, y entonces cuando viene ese desánimo a tu vida, no importa, sigue adelante. Porque Él va delante de ti, Él es tu escudero, Él es tu protección. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio conocimiento. No digas es que yo soy el que mejor predico, no digas es que yo soy el que mejor esto y el que mejor lo otro, porque en un abrir y cerrar de ojos te puede quitar lo que te ha dado. Y entonces después de que le muestran las cámaras pintadas, las imágenes, porque dicen ellos que Jehová ha abandonado la tierra, me dijo, vuélvete aún, verso 13, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, y he aquí que mujeres estaban allí. Ya no le mostró hombres, sino que le mostró mujeres. Estaban sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué es esto de endechar a Tamuz? Resulta que era un dios pagano. Había muerto supuestamente la creencia y ellas estaban esperando a que él resucitara. ¿Y qué hacían mientras eso que esperaban que él resucitara? Se sentaban a llorarlo, a hacer un ritual, a poner su cabello y a mover su cabello de una manera rindiéndole un culto a este Dios pagano. Amén, porque usted ni sus manos, ni su cabello, ni sus ojos los puede prestar para que no sea otra cosa sino adorar a Dios. Y ellas estaban allí sentadas porque el Señor se lo muestra a Ezequiel. Estaban allí sentadas esperando que ese Dios resucitara. Y mientras eso hacían un ritual pagano. Mis manos, mis ojos, mis pies, mi pensamiento, mi boca, mi mente, mi corazón, todo es para la gloria del Señor Jesucristo. Ese cuerpo que tú tienes no te pertenece. Ese cuerpo que tú tienes le pertenece a Él. Por eso mucho cuidado lo que miras con tus ojos, mucho cuidado lo que haces con tus manos, mucho cuidado lo que piensas con tu mente, lo que maquinas en tu corazón, mucho cuidado, porque hay uno que mira a través de un agujero.
Hay uno que mira a través de un agujero cómo está la casa de barro. Gloria a Dios. ¿Cómo está la casa de barro? ¿Está llena de la gloria o está llena de idolatría? ¿Está llena de mujeres haciendo rituales, cosas para otros dioses que no soy yo? Y Dios es un Dios celoso. Y el Señor se enoja cuando la gloria se está extraviando, cuando le atribuimos las obras que le pertenecen a Él, se las atribuimos a otro que no es Él. El Señor se enoja. El Señor se enoja. Y sigue diciendo, el verso 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete. Y le sigue mostrando, no era suficiente, sino que había más. Le dijo, vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio donde estaba la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el altar y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol y postrándose hacia el oriente. Mire qué escena tan triste, hermano. 25 hombres que estaban en la misma presencia del Señor, pero vueltas sus espaldas a Dios. Es decir, le dieron la espalda a Dios y miraron al sol para adorarlo. ¿Quién era este sol? Era el mismo Tamuz que las mujeres estaban adorando, haciendo ese ritual pagano, y ellos lo miraban como el Dios del sol, por eso se inclinaban al sol. Y si usted se fija, capítulo 4 de Deuteronomios, a partir del verso 15, dice, ni a ningún animal, ni a ninguna imagen, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas le pertenece la gloria, le pertenece a Él. Ellos se inclinaban adorando al sol, como si del sol viniera la salvación. La salvación mía viene de aquel que murió en la cruz del Calvario. La salvación mía viene de aquel que nos roció con su sangre preciosa. La salvación mía no viene de una imagen, no viene de un animal, no viene del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. La salvación mía viene de Jesucristo. De ahí viene la salvación mía, hermano. Esa es mi salvación. Roca fuerte, aleluya. Escudo mío, protector mío. Ese es mi Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué triste, hermano. Estas cosas que usted mira, usted se pone a contemplar la palabra. ¿Cómo es posible que personas que experimentaban la gloria de Dios tengan en cuenta que el sentido, uno de los sentidos más importantes allá en la ley era el ojo? Hoy en día es el oído. Allá era el ojo, porque ellos miraban la gloria de Dios. Ellos miraban la columna de fuego, ellos miraban la nube, ellos vieron cuando el mar fue abierto, y dice que las aguas le quedaron como paredes a izquierda y a derecha. Era el ojo ese sentido importante en aquellos tiempos, pero ahora no es el ojo, es el oído, porque usted ha escuchado la palabra y usted ha creído en aquel en quien no ha visto, y a aquel que no hemos visto le servimos, y a aquel que no hemos visto le adoramos, y a quien no hemos visto le servimos con todo temor y todo temblor, porque esta casa de barro debe ser llena con la presencia de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Amén. Esa es la diferencia. Y le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, le dice algo que es muy importante. Somos templo del Espíritu Santo. Mucho cuidado, que usted es una casa de barro, pero usted es templo del Espíritu Santo. Es decir, si usted es templo del Espíritu Santo, donde mora la presencia de Cristo, porque es que antes estaba sobre ellos, ahora está dentro de cada uno de nosotros. Pero los utensilios de la casa debe estar limpia, la casa debe estar santificada, para poder que la presencia de Dios se meta en nosotros. Si en la casa hay cosas que al Señor le desagradan, pues sencillamente la presencia no va a morar allí. Si en la casa hay cosas que están siendo usadas, esos instrumentos como son las manos, están siendo usadas para algo que no es darle gloria a Él, la gloria de Dios abandona la casa. La gloria de Dios abandona la casa.
Y qué terrible sería usted caminar en este mundo sin la presencia de Jesucristo en su vida. Porque yo a usted sí le digo una cosa, al partir del momento que usted conoció a Cristo, el que lo sostiene a usted es Él. El que lo sustenta a usted es Él. Ya no es usted mismo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el que lo sustenta a usted. Él es el que lo sustenta a usted a partir del momento que usted decidió seguirlo a Él. Amén. Y entonces Pablo les dice, tengan mucho cuidado porque somos templo del Espíritu Santo. Somos vasos de barro. Somos casas de barro. Pero lo que importa no es lo que hay por fuera. A lo mejor hay muchos que no tienen una cara muy linda. Hay unos altos, hay unos bajitos, hay unos gordos, hay unos flaquitos. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que está dentro de lo que hay en su corazón. Lo que importa es lo que hay dentro de esa casa. Eso es lo que importa. Eso es lo que vale la pena. Y les dice otra parte muy importante también en 1 Corintios capítulo 3, 16. El Espíritu de Dios mora en vosotros. No solamente les dijo que eran templo del Espíritu Santo, sino que les dice, aparte de que ustedes son templo del Espíritu Santo, pues ¿para qué es un templo? Para que la gloria de Dios habite allí, ¿verdad? ¿O por qué venimos a este lugar? Porque aquí se mueve la gloria de Dios. Tres lo creen, pero aquí se mueve la gloria de Dios. Y entonces Él, después de que les dice, somos templo del Espíritu Santo, vuelve y les dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros, dentro de ustedes. Ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso la casa no se puede prestar para otras cosas que no sea la adoración al Señor. Su cuerpo no lo puede prestar para otra cosa que no sea la adoración a Dios. Las casadas, ese cuerpo le pertenece a Jesucristo y le pertenece a su esposo. Lo mismo esposo casado, ese cuerpo le pertenece a Jesucristo y le pertenece a su esposa. Aquí no hay por qué estar mirando a otra persona que no sea su esposa, porque la gloria de Dios quiere habitar dentro de esa casa. El hermano lo dijo esta mañana, si está soltero, espere en Dios y órele a Dios. Gloria a Dios. Pero tampoco porque está solo puede hacer y deshacer. Gloria a Dios. No, hermano, es que las cosas son como son. Sí, amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Los que están solos, esperen en Dios. Ya le va a mandar la peli larga, pero aguántese. Espérese. Espérese que el Señor se la envíe a su tiempo, hermano. Órale a Dios, pídale la dirección a Dios, porque usted metese así como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Lo primero que le atravesó, echémosle mano. No, Señor, pídale la dirección a Dios, porque ahí es donde habita la bendición, ahí es donde va a morar la presencia de Dios en esa casa de barro. Porque todos dos van a venir a ser una sola carne. Es que el problema es que mucha gente cree que siguen siendo dos. Por eso los matrimonios fracasan. Porque creen que siguen siendo dos y ya no son dos, son uno. Son uno. Amén. Por eso dejará hombre, padre y madre, y se unirá a su esposo y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. Ya no son uno solo. Perdón, ya no son dos, son uno solo. Entonces aguántense, hermanos. Amén. Hay que tener paciencia en el Señor. Cuando yo conocí al Señor, yo estaba con mi esposa. No nos habíamos casado, porque en el mundo está la famosa unión libre, ¿verdad? Y viven y hacen y deshacen y parten sin novedad, porque están sin Dios y sin ley. No hay un conocimiento. No es justificable, pero no hay un conocimiento. Las personas no conocen. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, o mejor dicho, el Señor me llama, porque nadie viene. El Señor nos llama. Y entonces comienzo a experimentar cosas en Dios. Y entonces cuando el pastor me dice, bueno, ¿ustedes qué? Y yo le dije, ¿qué de qué? Ustedes están siguiendo al Señor. O sea, se me puso claro el hombre, un varón de Dios. Y me dijo, ¿ustedes qué? ¿Están siguiendo al Señor? ¿Cómo está su situación? Yo le dije, no, bien, ahí comidita en la casa. No, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo en cuanto al matrimonio. Señor,
Aquí sí se puso complicada la cuestión. Me dijo, ustedes tienen que orar pidiéndole la dirección a Dios. Eso lo hace un hombre sabio. Amén, amén. Así es. Dos personas que andan allí de pronto queriendo, ¿sí me entienden? Hay que pedirle la dirección a Dios, y fue lo primero que mi pastor me dijo: tienen que pedirle la dirección al Señor. A partir de este día yo voy a comenzar a adoctrinarle para que se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, pero a partir de este día su esposa duerme en la cama y usted duerme en el piso. Y mucho cuidado con acercarse a ella, me dijo, porque está desobedeciendo al Señor. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Gloria al alto. Pero mire que la obediencia trae bendiciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El ser obediente a Dios trae bendiciones. Amén. Entonces yo tendí el nido ahí en el piso y me acosté ahí, orábamos juntos y yo le decía: mi amor, que tengas buena noche. Y ella se acostaba en la cama y yo me acostaba en el suelo. 3 meses pidiendo la dirección del Señor. El pastor nos dijo: si no es voluntad de Dios, ustedes no se casan. Así de sencillo. Y yo me puse muy triste, hermano, porque la peladita yo la quería. Y yo sentía, usted se encariña con las personas, y la muchachita, yo la quería. Pero yo dije: bueno, así son las cosas con el Señor, yo me someto. Yo me someto. Y comenzamos a orar durante 3 meses y las cosas como que se dieron. Antes como que había crecido ese amor entre nosotros. Amén. Y entonces el pastor nos preguntaba: ¿cómo van? Nosotros bien, hermano, gracias a Dios. Pero el amor se siente que crece. Me dijo: alisten para que se casen. Me dijo: vámonos de uno. Yo me puse más contento, hermano. Yo, listo, vamos a casarnos primero, porque estas son las bendiciones del Señor. Y entonces alistaron todo. El mismo día que me casé, el mismo día me bautizaron. Amén, amén. Y aquí estoy firme para servirle a mi Dios. Porque no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, es lo que el Señor diga y es lo que el Señor disponga. Porque yo deseaba ser lleno del Señor y yo deseaba servirle al Señor. La primera vez que vi predicando un diácono, yo dije un día: Señor, me vas a dar la dicha, me vas a dar la gracia de predicar tu palabra. ¿Qué fue lo que leyó el hermano Salmos 37:4? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero tienes que aprender a deleitarte, a dejarte guiar por el Señor. Deja que llene esa casa de barro. Qué deliciosa la palabra. Yo no sé si usted puede adorarme un momento. Amén, amén. Yo no sé si el Señor usted le ha hablado, hermano, le está hablando con esta palabra, pero a mí el Señor me está ministrando con esta palabra. Yo no sé usted qué sienta cuando escucha la palabra de Dios y siente como aguijones en su corazón cuando esa palabra llega. Santo. Santo, yo no sé usted qué siente cuando esa palabra viene a su corazón, a su vida, y dice: qué palabra tan hermosa, porque no es el que la predica, no es el que se para aquí, es el que está dentro de mí, está tratando con las casas de barro, es el que quiere llenar las casas de barro de su gloria. Ese es nuestro Dios, hermano, ese es nuestro Señor. Y de todas las visiones que le muestra a Ezequiel, de todas esas lamentaciones que él tiene que mirar y ponerse triste y decir: aún los que estaban cerca de mí son los que andan en semejantes cosas. Qué tristeza cuando usted se da cuenta que ese ser querido es el que ha estado viniendo dándole puñaladas por la espalda, pero hay uno que no falla, hay uno que no te apuñala por la espalda, hay uno que te ama con amor sincero, hay uno que te quiere, hay uno que te ama, hay uno que quiere llenarte con tu Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que les dice: y me dijo, verso 17: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá
Aquí está confirmando que los ancianitos que estaban con él sí eran los ancianos, amén, porque dice los ancianos de Judá, el verso 1 del capítulo 8, y entonces el verso 17 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá, es decir, los ancianos de Judá eran los que andaban en semejantes bellezas, dice, hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aleluya al Señor. He aquí que aplican el ramo a sus narices, es decir, hacen subir olor desagradable delante de mí, es decir, con sus obras huele a podredumbre, huele a muerto, huele a un muerto de 3 o 4 días, así como olía Lázaro. Así hacen subir ese olor delante de mí. Cuando nosotros prestamos nuestros miembros para el pecado, sube un olor delante de Dios desagradable, que no quiere olerlo, pero es lo que le damos a oler. Pero en esta tarde el Señor quiere que tú te acerques y con esa alabanza suba un olor fragante delante de su presencia y que Él diga, no huele rico, no huele sabroso, porque hay corazones sinceros que quieren adorar. Y lo más triste es lo que dice el verso 18. Mira lo que dice el Señor, porque, ay hermano, hacer enojar al Señor, Dios nos libre. Pues también yo procederé con furor, amén, no perdonará mi ojo. Mire lo que está diciendo, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Es decir, el Señor estaba dispuesto a tomar cartas en el asunto, porque estamos hablando de lo más precioso que era en ese momento la casa del Señor, donde se movía la gloria de Él y estaba llena de abominaciones. Y dice, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. No los oiré. Amén. Porque el Señor tiene un tope. El Señor tiene la misericordia de Dios es muy grande, amén, pero el Señor también se aira. El capítulo, se lo compartí a los hermanos en el discipulado, capítulo 10 de los Hebreos, verso 31 dice, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué dice el Dios vivo? Porque Jesucristo es el único Dios verdadero, el único que vive, los otros son dioses muertos. Por eso es peligroso caer en manos del Dios vivo. Es horrible cosa, dice el apóstol, porque una ira del Señor, hermano. ¿O porque usted cree los temblores y los terremotos en diferentes lugares? Idolatría, tantos pecados. El Señor envía juicios, no solo a las naciones, sino a las vidas de las personas. Cuando han tenido un conocimiento y viene la apostasía a sus vidas, es decir, vuelven atrás, se vuelven unos impíos que conocieron la palabra de Dios y regresaron atrás, Dios toma cartas en el asunto y comienza a enviar juicios. Y yo no quiero que el Señor envíe un juicio en mi vida, por eso más bien le obedezco y le sirvo. Amén, amén. Yo no quiero caer en manos del Dios vivo, hermano. Yo no quiero caer en manos del Dios vivo. Cuando David hace el censo del pueblo, el Señor se enoja, porque David estaba poniendo más la confianza en cuántos hombres tenía, cuántas armas, cuántos arqueros, cuántos a caballo. Hizo un censo porque él dijo, yo tengo que saber, porque si me coge el enemigo desprevenido, entonces a lo mejor Dios se enojó, porque es que la fortaleza no estaba en el ejército, la fortaleza estaba en el Señor, y él estaba confiando más en los caballos, en los arqueros, en los soldados de a pie. En eso estaba confiando él. ¿Y sabe qué pasa después de eso? Dios envía juicio, porque al que ama reprende. Y entonces el Señor le manda una razón y le dice, escoja entre 3 cosas. Le dice, escoja entre 3 cosas. Y le plantea unos cuantos años de hambre, unos cuantos años en manos de sus enemigos, o 3 días en mis manos. Qué decisión tan difícil, ¿verdad? Y le dice, Señor, en manos de hombres no, porque ellos son injustos. Hambre para el pueblo por mi culpa, no, porque ellos no tienen la culpa, fui yo. Yo prefiero caer 3 días en tus manos. 3 días estuvo David
en manos del Señor. Pero en esos 3 días el Señor comenzó a hacer una obra maravillosa en él, porque al que él ama, reprende. Y si tú sientes que el Señor te está hablando, recibe la reprensión, porque Él azota a aquel que recibe por hijo. Si en esta noche tú sientes que el Señor te está hablando a través de su palabra, recíbelo, porque si lo sientes así, es porque el Señor te está hablando, es porque quiere tener misericordia de ti. Él no se complace en verte como sufre, Él no se complace de la injusticia, pero sí es necesario que pasemos por debajo de su mano y seamos, como dice Jeremías 17, Él el alfarero y nosotros el barro, que tenemos que ser partidos una y otra vez hasta que alcancemos la forma que Él quiere. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, la palabra es como la espada de 2 filos. Amén, amén. Gloria a Dios. Comienza por aquí, por la mente, baja, corazón. Y ahí te desarma el esqueleto. Se te estremecen los huesos. La carne se estremece, porque esa es la palabra. La palabra no es el que la predica, no es el que la habla, es la palabra, el Espíritu, es vida. Es cuando comienza a entrar en tu corazón, comienza a hacer una obra. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra. Yo no sé a cuánto les haya hablado el Señor en esta tarde, pero yo le voy a pedir que se pongan sus pies. Y si algunos quieren venir a decirle: Señor, llena esta casa con tu gloria. Aquí está el altar, hermano. Aquí está el altar. Aquí